Cordial saludo, mi nombre es Bárbara Constanza Murcia Chavarro, junto con mis compañeros Samira, Juan, Natalia y Lina, venimos a dar hoy los principales resultados obtenidos de la propuesta psicopedagógica de la materia Acción Psicosocial y Educación. Este trabajo va dirigido a nuestro tutor Héctor Fabio Rivas. El número de grupo es 403026-226 y somos estudiantes del programa de psicología de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. A continuación, nuestra compañera Lina inicia dándonos, compartiéndonos un poco de los resultados que tuvo frente a la propuesta. Voy a contar, obviamente, mi experiencia con la interacción, bueno, con la intervención que hice con el grupo de trabajo. Esta vez para mí fue muy satisfactoria, ya que tuve unos buenos resultados, ya que los participantes estuvieron más dispuestos que la vez pasada, interactuaron más, dialogaron un poco más conmigo, las actividades se realizaron completas. em, sí se vio el cambio con las nuevas estrategias, ya que les parece un poco más cómodas porque se sienten como en su zona de confort, no se salen de lo común y una muy buena interacción con compañeritos. Por cuestiones de tiempo. Yo tengo que irme en serio, entonces creo que los voy a abandonar en este preciso momento. Vale, Lina, muchísimas gracias. Muchas gracias por tus aportes. Es importante, yo creo que destacar que la comunidad que abordó Lina es la Finados, Finados en en Ibagué, Colombia, Colombia, Colombia en la Academia de Deportes de Voleibol. de voleibol. Muchísimas gracias, Lina, por tus aportes y que tengas Listo. bonita jornada laboral. Gracias Eh, igualmente. yo creo que para los resultados es importante destacar que tenemos un equipo de jóvenes de diferentes países, ¿no? Entonces esto hace que los resultados sean mucho más amplios y versátiles con aplicabilidad en diferentes contextos, porque así como son estudiantes de España, de Portugal, de Ibagué, Colombia, de Cúcuta, Colombia, o sea, tienen unos contextos culturales diferentes, también se destaca que abordamos diferentes áreas del conocimiento. Entonces tenemos 12 escuelas deportivas, una academia de danza, tenemos una institución de educación formal que es la que se abordó en España, y tenemos además el grupo de trabajo en el que trabajó Natalia en Portugal. Entonces esto nos hace pues ver cómo la estrategia se pudo aplicar en diferentes contextos culturales y además en condiciones diferentes. Juan, ¿a ti cómo te fue? Bueno, el tema con la academia, pues sí, hubo un cambio de verdad bastante notable en los jóvenes. Y mi estrategia la apliqué de forma virtual, ya que pues, el profesor de la academia me recomendaba que lo mejor era en otros espacios, ya que pues ellos estudian, son jóvenes que estudian y pues tienen siempre un entrenamiento bastante intenso, entonces lo que más ellos desean es llegar a casa. Entonces yo recurrí a hacer la estrategia de forma virtual. Sin embargo, fue bastante enriquecedor. Compartimos experiencias. Antes de empezar, para mí lo importante es poder conectar con ellos, poder ser esa persona cercana y que no me vean allá como, sí, una persona allá que tiene, digamos, autoridad, sino que me vean como un amigo, como una persona cercana para así entablar una conversación más amena. Con respecto, pues, a los resultados, eh, se pudo notar, es evidente que ellos no conocían tanto las emociones. Por ejemplo, el tema de las 5 emociones básicas, que era la alegría y la ira. Sin embargo, traté de darles un contexto, qué eran las emociones, cómo las podíamos autogestionar, que es como una habilidad. Les di a entender que era como una habilidad, un poder que ellos pueden no solo obtener porque se debe trabajar. Eh, otra de los resultados es que pusieron en trabajo el tema de lo artístico, pero muy artísticos en poder dibujar mi emoción, se tomaron el tiempo de colorearlos, de verdad fue bastante enriquecedor. Con el tema había un punto que nosotros tenemos en acción que es reconociendo mis emociones. Eso se hacía a través de un video donde yo les colocaba un sonido y ellos de lo que percibían lo escribían. Entonces se pudo notar que la mayoría de ellos, por decir todos, porque lastimosamente no participaron todos, no se les dio la oportunidad de forma virtual participar, pero todos percibieron lo mismo y en el mismo orden.
Entonces, eso es otro resultado. Otro resultado que se obtuvo bastante notable con la academia es que se les dio la oportunidad de, yo les hice una pregunta de cómo suplirían saludablemente, porque no podemos reprimir las emociones, hay que vivirlas. eh, ¿Cómo harían con la tristeza? Entonces ellos me decían, no, pues hablar con mis papás, hablar con mis amigos, ir a jugar fútbol, que es lo que más disfrutan. El miedo, enfrentándolo, tomando acción frente al miedo y no dejar que el miedo me apague, me opaque, sino que no, enfrentarlo. Entonces, estos son algunos de los resultados, porque de verdad fueron bastantes y la experiencia fue increíble, de verdad. Esto lo haría una y otra vez, así que eso fue. Gracias. Voy a compartir entonces cómo fue. Realmente el tema del autocuidado es algo que se habla en general, pero que poco se profundiza. Y al momento de implementar la actividad, pude reflejar que los participantes todavía no saben cómo expresar sus emociones y no saben cómo darle nombre a lo que ellos están sintiendo. Entonces la actividad demoró bastante porque los participantes no sabían responder a las preguntas, sino que se iban así por los laditos porque me di cuenta que les daba miedo sentirse vulnerables. Entonces, algo que también percibí fue que los chicos se dispersaban fácilmente y en algunas ocasiones no prestaban atención a lo que los otros estaban hablando. También hubo momentos donde parecía como si no tuvieran mucho interés en hablar sobre sus propias emociones, porque no es común para ellos hablar de eso en casa o hablar de eso en el día a día, es muy difícil para ellos. Entonces me di cuenta que expresar o saber cuáles son las emociones también era algo que ellos no sabían. A veces confundían las emociones con personalidad. Y algo que me pareció súper especial fue que algunos de ellos se identificaron con otras historias de los demás. Entonces, ellos no solamente escuchaban las otras historias, sino que también se identificaban y comenzaban a aconsejar. Entonces, por ejemplo, hubo un momento donde una de las niñas decía que ella tenía mucho miedo al agua, tenía mucho miedo al mar. Ella decía, yo veo el mar y me da muchísimo miedo, no sé por qué. Y ahí otra le preguntó, le dijo, ¿no será que tú tuviste algún trauma cuando eras niña? ¿Pasó alguna cosa? Y ella, sí, justamente cuando era niña casi me ahogué. Entonces la otra dijo, ay, son cosas que puedes comenzar a tratar, son cosas que pasaron en el pasado que probablemente están reflejando lo que tú estás sintiendo hoy. Entonces fue bien especial poder escucharlos y poder eh, ver que ellos entre ellos mismos se aconsejaban porque habían tenido experiencias parecidas. Y algo que me pareció una gran oportunidad es que a través de esta acción, no solamente ellos están siendo transformados o impactados en las emociones, en cómo tener una buena gestión de las emociones, sino que también las familias están siendo impactadas, porque ellos llegan y cuentan en sus casas lo que hicieron, cuentan la actividad, entonces los papás también se interesan más para tener una nueva gestión de las emociones. Entonces, por mi parte, fue eso. Excelente, qué chévere. Bárbara. Bueno, de mi experiencia, como lo decía mi compañera Samira, la actividad la realicé en el CEI San José Obrero de Sevilla, España. Bueno, fue muy divertida, pues porque mis niños eran niños de edades pequeñas, de 8 a 12 años, y pues para ellos primero fue como para ellos muy extraño, pues porque ellos me veían como de otra manera, pues porque yo trabajo con ellos todos los días, a verme como en esa posición de irles a enseñar las emociones, o bueno, eh, que pude observar que muchos no podían, o sea, como que habían, los niños son como más introvertidos, las niñas son como más extrovertidas y son más dadas a de pronto expulsar o demostrar sus emociones en el momento. Los niños son un poco como más introvertidos, como más retraídos, como menos, a menos querer compartir sus emociones. Eso por un lado, bueno, conocimos por medio de tarjetas las emociones, como segunda eh, el que ellos dibujaran, hicieran un dibujo donde expresaran cómo se sentían en el momento.
De hecho, en la actividad, vuelvo y digo, las niñas fueron las que más participaron en estos dibujos y eso, porque los niños o era, sentía que como que les daba pena o les daba miedo, no sé, de pronto equivocarse. Era más como eso, ¿sabes? Y por último, plasmaron en una pregunta que yo les había redactado, que era, ¿por qué crees que son importantes las emociones? Pues ahí sí todos coincidieron en algo y era que era muy importante porque era una de las maneras en que podíamos expresar cómo nos sentíamos en el momento. Para mí fue una actividad muy gratificante, muy chévere, pues porque, como les digo, a pesar de que comparto con ellos todos los días, pues fue algo muy enriquecedor. Lo sé que tanto para ellos como para mí, ya que me decían, bueno, mi señor, ¿cuándo vuelve? Eso es lo que yo quería compartir. Qué bonito, qué bonito. Yo también percibí que la actividad fue increíble. Sentí un grado de conexión muy grande con los jóvenes. Los sentí muy conectados en todas las actividades, a pesar de que pues se hizo extenso, porque pues eran 6 actividades, son muchas, y pues yo notaba el cansancio. Ellos acababan de tener una clase de rigor físico, entonces pues yo notaba que estaban cansados, pero al mismo tiempo notaba como ese interés de hacerse parte y de colaborar, o sea, de lograr los objetivos de cada actividad. Entonces, por ejemplo, en la primera actividad, que era el concéntrese, que hacer las parejitas, yo los dividí en 2 grupos y empezaron a jugar y pues la actividad fue impresionante, gritaban, saltaban, eh, decían aquí no, allá, y gritaban los nombres de las emociones que estaban en las tarjetas, pero parecían niños chiquitos corriendo por el patio de recreo. Y pues todos son muchísimo más altos que yo, tanto los chicos como las chicas. Entonces era muy impresionante verlos cómo en ese momento pudieron expresar sus emociones de una manera muy tranquila, porque incluso en cierto momento, como eran 2 equipos, entonces unos se enfadaban porque los otros lograban las parejitas que ellos ya tenían diagnosticadas, entonces le decían, no, es hora de nosotros, y pues no, es que la volteé yo, entonces estaba como esa expresión emocional de una manera muy limpia, tranquila y sin restricciones. Sin embargo, cuando terminamos la actividad, y entonces yo les comento que cómo estaban jugando, todos se quedaron como sorprendidos de su propia reacción durante el juego, porque no lo esperaban. Como estos chicos estudian en una academia de baile, les enseñan mucho a que siempre tienen que sonreír, pero tienen que conservar sus momentos, sus posturas, sus espacios, o sea, como esa cierta restricción, ¿no? Entonces, cuando se dieron cuenta que ellos rompieron esa restricción de una manera tan natural, empezaron un Sí. proceso reflexivo. Luego, con el tema de los sonidos, uno de los resultados que yo obtuve que me llamó mucho la atención es que, por ejemplo, en el sonido, yo puse un sonido de lluvia y en ese sonido de lluvia no todos tenían las mismas emociones. Para unos era tranquilidad, para otros era, significaba descanso, pero para 3 de los participantes ese sonido de lluvia les generaba angustia porque identificaron con situaciones anteriores en las que experimentaron momentos difíciles relacionados con lluvia, contaron su historia y se sentían angustiados con el sonido. Entonces ahí yo aproveché para decirles, nos damos cuenta que yo tengo la percepción de que el sonido de la lluvia es tranquilidad y para otro ese sonido puede ser angustia. Como yo parto de que para mí es tranquilidad, asumo que para todo el mundo es tranquilidad y no todos tenemos la misma manera de percibir. Y entonces en el debate se fue dirigiendo mucho hacia esto de la diversidad de poder entender las emociones del otro, que yo no puedo partir de que si para mí esto es bueno, para todo el mundo va a ser bueno, o que también identificamos la dificultad de uno poder darse cuenta que está sintiendo la otra persona, que a veces no es solo suficiente con mirarle la cara y mirarle los ojos, porque hay muchas personas y más en el arte de ellos, en la danza, que ellos proyectan la felicidad, pero realmente hacía 2 minutos habían tenido una discusión terrible, habían tenido fricciones, y sin embargo frente al escenario parece que están muy bien. Entonces, sí observé mucho ese espacio reflexivo de los jóvenes, esa proyección frente al grupo, ¿no?
en cierto momento se transó como una especie de contrapunteo sobre situaciones específicas que han sucedido en el grupo y llegamos a la conclusión de que además hay problemas de comunicación. Entonces los chicos se quedaban como sorprendidos de ver cómo una cosa nos iba llevando a otra y en todas las emociones jugaban un factor decisorio en la forma como estaban abordando su cotidianidad. Eso me parece que es un resultado bastante interesante. La academia se sintió muy agradecida porque ellos también, de alguna manera, como hacen parte del proceso, entonces al final terminan es como a manera de juez, como, si usted tiene razón, no, usted no tiene razón, pero se invalidan mucho las emociones en situaciones en donde es necesario, más allá de quién tiene razón, es necesario validar las emociones del otro para poderlas gestionar y darles un mejor curso a las situaciones. Porque yo les decía, de nada nos sirve decir que usted tiene razón si la persona que tiene razón igual se queda con esa sensación de incomodidad y en el momento de una presentación o cuando termina la presentación va a seguir en una contienda con el resto del equipo. Entonces esto nos está generando dinámicas poco saludables de convivencia de bambalinas, cosa que no nos aporta como persona porque estamos dejando de ver la academia como un espacio de crecimiento, de formación, que nos permita para verla como un espacio de estrés. Y recordemos que el estrés no nos ayuda en el tema de autocuidado y bienestar. Creo que esto es todo. Hay mucho más de qué hablar. Aquí podríamos pasar toda la mañana compartiendo nuestros resultados, porque creo que todos tenemos muchísimo que decir, pero creo que aquí resumimos como los factores más importantes que logramos obtener. Muchas gracias, compañeros. Gracias a todos.